Hola, ¿cómo están amigos de El Ranking? A toda la gente que sigue las artes marciales mixtas, bienvenidos a este espacio. Hoy, 1 de mayo, y digo la fecha, ¿por qué? Porque se cumplen 30 años del fallecimiento de Ayrton Senna, considerado por muchos como el mejor piloto de la Fórmula 1 en la historia. Así que por eso, por primera vez y única, creo yo, vamos a decir la fecha en la que estamos grabando este espacio. Pero bueno, era importante hablar de este suceso histórico que realmente toda la gente que sigue la Fórmula 1 pues la tiene consternada. Y te cuento esto, Lalito, y te doy la bienvenida. En la mañana hablábamos de eso en radio y tengo un compañero que sí es fanático de Hueso Colorado de la Fórmula 1 y dice, yo me hice aficionado por Ayrton Senna y hoy realmente amanecí llorando al recordar que cuando era niño pues me despertaron también ese día con la noticia de que había fallecido mi piloto favorito. ¿Cómo estás, Lalito? ¿Qué tal, Cristian? Pues aquí extrañándote, extrañando hacer el formato del ranking porque nos acabamos de ver el fin de semana pasado en Guadalajara, Jalisco. Y muy buen dato, muy buen dato. Fíjate que a mí no me tocó, la muerte estaba muy chiquito cuando sucedió eso, pero vi el documental de Cena, el que está en Netflix, y prácticamente me hizo llorar. Era un personaje, pues de esos que salen yo creo que una vez cada 50 años en el deporte. Era súper aventurero, su manera de manejar y todo, muy arriesgado. Y bueno, era una época en la que la Fórmula 1 era muchísimo más peligrosa que ahora mismo. Y bueno, pues qué bueno que nos acordamos de Ayrton Senna. La gente dirá, ¿por qué están hablando de automovilismo en este espacio de MMA? Pero bueno, señores, es brasileño, entonces no fue brasileño. De hecho, en el 2000 fue elegido el atleta del siglo en Brasil. Señores, Brasil que tuvo a Pelé, es decir, a esa magnitud, a ese espacio, llegó Ayrton Senna. Y bueno, Brasil también es el epicentro este fin de semana de artes marciales mixtas con, bueno, la llegada con el regreso del UFC a Río de Janeiro en una cartelera que está, bueno, encabezada por una pelea de título mundial entre Alexander Pantoja y Steve Erceg. Brasil contra Australia, dos tipos que quieren dirimir, obviamente, y por justas razones, quién es el mejor en este momento de las 125 libras. Sí, un UFC 301 tal vez un poco falto de estrellas. Si bien yo respeto muchísimo a Alexander Pantoja, creo que es un campeón muy, muy bueno dentro de las 125 libras. Ha hecho muy buenas peleas, le ganó muy bien el título a Brandon Moreno, ha peleado contra los mejores de la división, pero es un personaje que no llama tanto la atención. Creo que no tiene tanto apoyo ni siquiera dentro de Brasil y es el que va a estelarizar esta cartelera UFC 301 contra un personaje también un poco descolorido como lo es Steve Erceg, que apenas tiene muy pocas peleas dentro de la UFC. Estoy aquí contando, tiene 3 peleas dentro de la UFC, se mantiene invicto. Es un buen peleador, le hizo una muy buena pelea a Alessandro Costa, un conocido de nosotros, y un knockout fulminante, eso sí, a Matt Schnell, que no es poca cosa. Entonces creo que por eso meten ahí a Erceg para ir por el campeonato, como para darle un poco de frescura a la división de 125 libras, que ya de por sí está un poco apagada, Cristian. Mira, hay dos cosas importantes aquí, Lalito. Primero, entiendo que te mueves mucho por el corazón y yo sé que como Erceg le ganó a Alessandro Costa, que es tu amigo, pues quieres descalificarlo un poquito en este rubro que tiene dentro del UFC. El tipo tiene 11 peleas consecutivas ganadas. Obviamente 3 de ellas, como bien lo mencionas, como bien lo apuntas, fueron dentro del UFC. El resto fue fuera de ellas, en unas carteleras o en promociones no del tamaño de UFC, ni siquiera Bellator o PFL. Pero bueno, bien también lo mencionas, bien también lo apuntas. En este momento no está Brandon Moreno, que pudo ser el capo en este momento para entrarle nuevamente al quite. Figueiredo ya cambió también de división. Royval, pues también no creo que está lesionado después de lo que pasó en UFC Fight Night de México. Es decir, dentro de todo lo que está pasando, pues Erceg es yo creo que la mejor opción y es el tipo que creo que llena en este caso las expectativas, ya que me había confundido un poquito con el S, estaba confundiendo un poquito con los cuadritos. Yo creo que es el tipo que sí llega con la mejor expectativa, es el tipo al que le toca.
Y en cuestiones de matchmaking me parece que, bueno, está muy bien escogido el tiro, porque repito, Moreno hasta nuevo aviso está fuera de la división, y es una división que hay que recordar que también ha sido muy competitiva últimamente, pero es una división muy pobre en cuanto al roster. De hecho, comparándola con el resto, no tiene tantos peleadores, y es por eso que una persona como Erce, que tiene únicamente 3 peleas dentro del UFC, pues puede acceder a una pelea estelar. Es la historia de las 125 libras en UFC. Por eso estuvieron a punto de desaparecer hace unos años, se deshicieron de uno de los mejores de la historia, como lo es Mighty Mouse, y siempre han estado ahí batallando. Si bien yo creo, dime si tú si me equivoco, Cristian, tú que tienes más conocimiento de esto, el más grande, el peleador más taquillero de la división de 125 libras sería Brandon Moreno. Aparte de que él sacó un video diciendo que se iba a retirar por un rato, pues no tenía mucho sentido que lo pusieran en una pelea otra vez contra el campeón Pantoya, y viene de una derrota, precisamente contra Brandon Royval. Hubiera hecho más sentido una pelea contra Brandon Royval, pero también ya hubiera sido algo demasiado monótono dentro de la compañía. Y bueno, es una cartelera que regresan a Río de Janeiro a tratar de complacer al público brasileño, y tiene toda la cartelera está buena, tiene buenos nombres, pero para hacerla estelar creo que sí le falta un poco de estrellas, pero hay varias peleas que disfrutar ahí, y estaría bastante bien ver sangre nueva. ¿Qué tal si Erceg ahí lo noquea? Cosas que se ven poco dentro de esa división, porque recordemos que son rápidos, son ágiles, pero no tienen tanto poder como las divisiones más arriba de peso. Estaría bastante bien, creo que sería algo refrescante que Erceg lograra llevarse la victoria en esta ocasión. La veo muy complicada. Alexander Pantoya es un campeón muy dominante, es definitivamente el favorito, pero está tratando de hacer la UFC el intento de darle frescura a esta división. Fíjate que cómo son las cosas. Lo que pasa en el peso mosca, el UFC me recuerda mucho a los Cuatro Fantásticos del boxeo por los 80s y parte de los 70s, creo, cuando estaba en los medianos, supermedianos, Mario Maravilla Hagler, estaba Tommy Hearns, estaba Sugar Ray Leonard y Roberto Manos de Piedra Durán. Esos cuatro se enfrentaron entre ellos. Y o sea, ninguno salió invicto. Alguien perdió con alguien en esa disputa, pero todos se enfrentaron. En este caso de las 125 libras, por ejemplo, Pantoja venció las oportunidades a Brandon Moreno, venció las oportunidades a Brandon Royval, perdió únicamente con Davison Figueiredo, que ahora está en 135 libras. Es decir, ese tipo que se ha aventado tiro con todos, y de no ser, hay que decirlo, por el retiro de momentáneo, provisional de Moreno, o la lesión de Royval, pues yo creo que tendría que ser uno de esos rivales los que tendría que enfrentar Pantoja. Sin embargo, hay un poquito de oxígeno, hay una pausa en esta rivalidad de pequeñas figuras, como le llamo yo, y me parece bueno, este tiro, como dices bien, nos puede dar oxígeno, nos puede dar un respiro, y también nos puede enseñar hasta dónde puede llegar Pantoja, o si esta división pues tiene futuro dentro del UFC. Me decías que la más taquillera Brandon Moreno es muy relativo. La etapa también de Demetrius Johnson fue muy buena en esa división cuando él arrancó, pues obviamente la misma, que no existía. De hecho, esa división fue creada, las ironías de la vida. Joseph Benavides era uno de los favoritos de Dana White, era un chico que le caía muy bien a Dana White, pero que siempre estaba muy pequeño en 135 libras. Era un tipo que peleó con Dominic Cruz, un tipo que se aventaba tiros con gente mayor que él, con Miguel Ángel Torres también, al quien le ganó, México-americano de Chicago, que fue campeón de la WC. Era un tipo muy bueno, pero muy pequeño. Entonces hacen ese torneo que incluyó a Demetrius Johnson, que incluía a Benavides. Había un japonesito, Goritani, algo así, te digo el dato. Hicieron ese torneo pensando que Benavides iba a ganar, llega a la final, digamos, a la pelea estelar, y Demetrius Johnson le gana el combate. Entonces, le gana sus oportunidades. Luego fue por el cinturón contra Davison Figueiredo, también le pegó un par de palizas. Y bueno, Benavides, que fue el creador, o fue la punta de lanza para lanzar la división, nunca pudo ser campeón. Así que Demetrius Johnson y Brandon Moreno han sido los campeones más dominantes y más taquilleros. Y ahora es el tiempo de Pantoja. Y para hacerlo taquillero y para hacerlo relevante, qué mejor que llevarlo a Brasil para que pueda ganar, entre comillas, o retener su cinturón ante su gente. Sí, y para rescatar, muy buenos datos los que acabas de dar, Cristian.
Y para rescatar un poco la novela de esta liga que es UFC, pues es como una especie de la historia de Rocky Balboa, ¿no? Llega el underdog, el poco conocido Steve Erce, con pocas peleas, que sabemos que tiene talento, es joven, se enfrenta contra un monstruo como Alexander Pantoja, tiene la oportunidad de su vida para brillar, para volverse una estrella. Esperemos si la aproveche, porque aquí el que no tiene nada que perder es Steve Erce. Steve le puede hacer una muy buena pelea a Alexander Pantoja, tal vez perderla, pero salir como triunfador, ¿no? Salir como con un buen sabor de boca de que le hizo una muy buena pelea al campeón de la división. Y sabemos que los peleadores que no tienen nada que perder son bastante peligrosos.